Bienvenidos y bienvenidas a Culturítica. Nuestro tema de hoy, la cultura política urbana rural y el triángulo retórico del discurso político. Nuestros invitados, Dr. Jorge David Aljobin, politólogo, litigante y consultor político especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario. Dr. Marco Antonio Medina Zamora, doctor en Literatura Hispánica, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de México. Por supuesto, no te pierdas a Platón. No te vayas, ya vamos a comenzar. Parafraseando a la socióloga Jacqueline Pechard, definimos a la cultura política como los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político. ¿Cómo calificas a la cultura política en México? ¿Es parroquial, de súbdito o de participación, según la tipología de Almon y Verba, o tienes tu propia calificación? Mira, Gaby, yo te diría que yo tengo mi propia calificación o, como diría alguien por ahí, yo tengo mis propios datos. Sobre todo porque si atendemos estas calificaciones y categorías, más bien nos referimos a un tema más bien conservador del antiguo régimen. Creo que ahora lo que está surgiendo en la política es algo nuevo, una política no solamente de masa, sino de conexión con la gente. Y creo que los propios resultados recientes en Coahuila y el Estado de México nos están demostrando que necesitamos más que estos calificativos de la política, es candidatos que conecten con la ciudadanía, que realmente busquen dar una propuesta y un proyecto, y partidos políticos que cada día se aperturen a la sociedad civil, y creo que ese es el enorme reto que tenemos en México. ¿Qué va a pasar de cara a las elecciones presidenciales? Con independencia de la querencia política que podamos tener cada quien, al final del día lo que tendremos que decidir es cómo elegimos de mejor manera a nuestros candidatos, cómo nutrimos las propuestas y nos alejamos de este ambiente de polarización, donde parece que el que gana es el que grita más fuerte y también el que insulta de manera más efectiva. Me parece que ese es el cambio que debe dar la política en México, pero va a estar muy complicado porque sabemos que la carrera presidencial está anquilosada en una propia narrativa. ¿Estás conmigo o estás en contra mía? Entonces me parece que el propio papel que tendrá la oposición no será fácil y ni tampoco por parte del oficialismo, sobre todo si se quiere continuar con un legado de un ejecutivo federal. Por lo tanto, la política yo la calificaría como una política cercana a la gente, pero a la vez conectando con esas necesidades que parecen muy básicas, pero yo lo resumiría en sentido común. Los pueblos indígenas y afromexicanos que por mucho tiempo estuvieron excluidos de la política nacional, hoy cuentan con una mayor que no suficiente representación política y en diversos estados eligen a sus gobiernos municipales por usos y costumbres. ¿Qué opinas de esta inclusión junto con la de la comunidad LGBTTI en la Cámara de Diputados y cómo consideras que impacta en la cultura política democrática de nuestro país? La inclusión es un mensaje positivo. Más cuando yo también soy un mexicano naturalizado y que logré con distintas resoluciones poder participar en los procesos de selección de consejerías electorales. Pero creo que hay un enorme reto y algo que debemos mejorar en nuestro propio sistema político. Es que justamente lo estamos logrando a través de decisiones del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando esto en el mundo ideal se debería de lograr a partir de propios diseños legislativos, de aprobaciones por parte del Congreso, y esto ha llevado a una polarización y a una disputa entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y también entremezclando al Poder Ejecutivo. Por eso me parece que lo que tenemos que ver es cómo reformulamos la política judicial. No solamente que a partir de sentencias se otorguen derechos, sino que también estas sentencias permeen en las propias decisiones del legislativo. Y por lo tanto aquí tenemos un enorme reto: dejar de descalificar las propias decisiones del tribunal y tomar esto como una punta de lanza para que nuestros legisladores propongan y nos den la posibilidad de poder instalar en estos puestos de decisión a las minorías, o más bien yo diría poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, el último ejemplo que hemos tenido es la propia consejera presidenta del INE, y déjame decírtelo que con una propia demanda logramos que esa posición se reservara para una mujer. Por lo tanto, no todo está perdido, pero necesitamos a nuestro legislativo también, Gaby. ¿Cuáles consideras que sean las principales características de la cultura política urbana y la rural?
Pues mira, las principales características yo te diría, Gaby, que al final del día tenemos una política autoritaria, una política que en su momento durante 70 años estuvo concentrada en una sola dirección, en un solo mando, en una posibilidad de que tú no pudieras llevar a cabo tus proyectos políticos. Hoy esto ha venido cambiando a partir de las redes sociales, de la propia inmersión que hemos tenido en las distintas tecnologías de la información. Y creo que esta distinción entre campo y ciudad poco a poco se va diluyendo cuando tenemos una de las más poderosas herramientas en nuestra mano, que es un teléfono celular, poder conectarnos a las distintas redes sociales de tu preferencia, y por lo tanto yo dejaría esa dicotomía entre campo y ciudad. Obviamente cada uno con sus problemáticas, pero hoy tenemos la posibilidad de poder llegar a más sectores, pero también hay un enorme reto. ¿Cuál es ese reto? Que justamente en muchas localidades no tenemos esa posibilidad de poder conectarnos, de poder tener internet, un buen equipo, pero por lo tanto creo que esto va a ir mudando y vamos a tener cada vez a una sociedad más integrada. No sé si gente como nosotros, que nos corrieron en terracería, que yo ya tengo más de 40 años, pero creo que para los jóvenes sí viene un futuro prometedor, porque hoy nos estamos dando cuenta que más que los partidos tradicionales, hoy tenemos una posibilidad de interconectarnos, poder ver de manera sencilla las ideas en menos de un minuto, en 60 segundos, y también yo diría, tal vez estos programas nos están ayudando a conectar, a mostrarte una política mucho más sencilla, simple, y que deja estos enormes conceptos grandilocuentes donde un político venía con su saco y su corbata y que te venía a decir cómo debías votar. Entonces creo que en eso sí va a cambiar la política entre campo y ciudad. Las y los jóvenes de 18 a 20 años pueden votar, pero no ser electos para diputados. Pero recientemente la Cámara de Diputados aprobó disminuir la edad de 21 a 18 años para ser diputado, reforma constitucional que ha levantado polémica. No obstante, que todavía no la aprueba ni la rechaza el Senado de la República. ¿Qué opinas al respecto? Es un paso positivo, sobre todo porque si lo vemos desde el modelo tradicional, algunos dirían que se es demasiado joven para poder ser legislador, pero yo también diría, las propias personas que hoy ocupan esos puestos, ¿qué han hecho de diferente? Y por lo tanto creo que una de las características que debemos tener el día de hoy es la adaptabilidad, esto es, la posibilidad de poderse adaptar a los cambios que tenemos en nuestra sociedad. Algo habla muy mal de nosotros cuando nos oponemos a los jóvenes a los cambios. Más bien tenemos que preguntarnos qué debemos hacer distinto y cómo nos podemos adaptar para que los jóvenes se puedan incluir en la propia política. Más cuando vemos que las tasas de participación son demasiado bajas y que a pesar de que en redes sociales hay una interacción con la política, hay pocos incentivos de poder acudir a las urnas. Y esto me parece que es una falta de perfiles que tenemos en nuestra cultura política, y por lo tanto creo que la discusión que se ha dado en el último tiempo es positiva, porque los jóvenes van a poder participar y nada te asegura con la edad de que vas a legislar mejor, sino ve las enormes tropelías que han ocurrido en el último tiempo en el propio Senado de la República con un Viernes Negro, o lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, vamos a dejar de un lado el populismo legislativo y vamos a darle espacio a los jóvenes para que puedan participar. ¿Cómo calificas la cultura política de las juventudes mexicanas? La actitud es positiva porque hay una actitud disruptiva que busca confrontar al poder. Tal vez ellos no nacieron dentro de la época de concentración del poder como lo hicimos mucho de nosotros, donde no había una alternativa dentro del espectro político. O eras de un partido que estaba en el poder o estabas fuera del sistema. Creo que ahora hay una posibilidad de poder tener una renovación de espacios en la política mexicana. Pero ¿cuál es el enorme problema? Cuando hay pocos incentivos para aperturar la democracia en los partidos políticos. Y hoy, justamente ese debe ser el reto. Cuando pase la elección presidencial, creo que habrá una enorme posibilidad para que podamos discutir una reforma electoral que, más allá de cómo se le quiera llamar plan A, plan B, plan C o como se le quiera denominar, debemos darnos la posibilidad de discutir y saber cómo aperturamos a los partidos políticos y que este viejo adagio que muchas veces se gana perdiendo sea pulverizado y que más cuadros puedan ingresar a la política, porque es ahí donde creo que
que está la enorme riqueza. Obviamente es un ideal, muchas veces no ocurrirá porque están las prerrogativas de por medio, pero creo que si lo discutimos, lo debatimos en la plaza pública, va a poder tener una caja de resonancia con la juventud, y ese es el enorme reto y la importancia que tienen las redes sociales. Reitero, en menos de 60 segundos tener la posibilidad de tener un mensaje viral y que la gente pueda discutir de una mejor manera, y las mejores muestras los hemos tenido con el famoso "el INE no se toca", que puedes estar de acuerdo o no, pero al final del día las marchas y las protestas estuvieron ahí en las calles y permitió un diálogo con el Ejecutivo Federal y con las distintas autoridades en el país, que llevó a un mejor debate y a una riqueza en esta posible reforma electoral. En base a tus conocimientos, actitudes, valores y percepciones hacia lo político, ¿cómo describes la cultura política de las y los trabajadores? Bueno, la cultura de los trabajadores durante mucho tiempo estuvieron sometidas al poder, al corporativismo, y nos levantábamos y el dinosaurio seguía ahí. Pero me parece que ahora hay una mayor libertad por la propia dinámica que nos ha impuesto esta realidad después de la pandemia, donde tenemos trabajos desde casa, obviamente hemos regresado a la presencialidad, pero hoy tenemos pocas estructuras que puedan dirigir nuestro voto. Y ese es el enorme y también la ventaja y la riqueza que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque ha habido un punto de quiebre. Se ha roto con ese sistema autoritario, conservador, antiguo, y hoy estamos pasando a una mayor libertad, donde no solamente te pueden obligar a votar por un partido político, sino que tienes el poder de decisión, o como dirían ahí, toma lo que te dan y vota por quien mejor te parezca. Y esto me ha parecido que para los propios trabajadores los desencapsula de la política sindical y les da la posibilidad de tener una propia voz, la posibilidad también de decidir realmente por quién quieren votar y por los candidatos atractivos que puedan o no presentar los partidos políticos, que eso es al final del día harina de otro costal. ¿Cómo calificas el interés de los partidos políticos por fomentar la cultura política democrática? Bueno, yo te diría que en el papel y en las leyes diríamos que los partidos están obligados a destinar una parte de su financiamiento para mujeres, para jóvenes o para actividades específicas. Pero ¿cuál es el enorme reto que tenemos? Muchas veces las leyes no cambian la realidad y nos damos cuenta que muchas veces cuando revisamos los informes de gastos de campaña, los partidos no gastan la cantidad que realmente tienen presupuestada para esos rubros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es no solamente fijar una cuota de lo que debe de gastar un partido político, sino que también debemos fijarnos en la calidad de los productos que se dan a esas capacitaciones, a esos cursos, y también algo muy importante, que no solamente se quede en palabras, porque cuando esto se queda en palabras y decimos que queremos más mujeres en espacios, por ejemplo, del Consejo General del INE, o queremos más diputaciones, etcétera, se debe coincidir no solamente en el discurso, sino también en la práctica. Y aquí hay un enorme mensaje y una ventana de oportunidad, ahora que ha iniciado un nuevo INE, donde tenemos a una consejera presidenta que justamente, como lo dije hace unos instantes, llegó gracias a una demanda que en su momento interpusimos junto con mi equipo para que la presidencia del INE se reservara para mujer. Y ahora nos encontramos que hay una propuesta para secretario ejecutivo hombre. Entonces me parece que es incongruente con la propia lucha que estamos dando desde la sociedad civil. Por lo tanto, si queremos actuar de mejor manera, el juez por casa empieza, y eso no solamente incluye a los partidos políticos, sino también incluye a las propias autoridades electorales. ¿Qué opinas del trabajo del INE por impulsar una cultura política democrática? Como lo he dicho, me parece que aquí hay un enorme área de oportunidad para el Instituto Nacional Electoral. Hemos visto que con sus propios actos administrativos, resoluciones, ha permitido que, por ejemplo, tengamos gubernaturas paritarias, que tengamos la famosa paridad vertical y horizontal, pero también tenemos un enorme reto cuando nombramos al propio personal del INE, y aquí lo dejo muy en claro, y es un enorme reto también para la presidenta del INE. Si ella llegó por una resolución del tribunal, también hay que exigirle con toda claridad que al menos la mitad de las direcciones ejecutivas sean reservadas para mujer. Por lo tanto, creo que si esto no lo hace la autoridad electoral, ¿cómo le puede exigir a los partidos políticos que repartan de manera
paritaria las propias candidaturas. Me parece totalmente incongruente y el propio mensaje que se ha dado en los medios de comunicación, me parece que ahí es donde tiene la consejera presidenta un enorme reto y una enorme oportunidad. Si sigue con esta propuesta de su secretario ejecutivo de género masculino, hombre, etcétera, creo que ahí vamos a tener una enorme piedra de tope y no vamos a tener una esperanza para que realmente los puestos en el Instituto Nacional Electoral sean reservados para mujeres, cuando en realidad lo que nos estamos dando cuenta que simplemente se le da un espacio a las mujeres de manera marginal. Y esto no solamente pasa con la consejera presidenta, sino también pongo otro asunto sobre la mesa. Si tú revisas las listas que están postuladas para la sala regional, vemos que les dan las circunscripciones con menor poder a las mujeres. Entonces vamos a hacer este intento para que también los legisladores entren en esta dinámica de paridad en todo, porque es urgente y necesaria y que se debe llevar a cabo ya. ¿Qué propones para impulsar la cultura política democrática tanto en el campo como en la ciudad? Bueno, tenemos que tener una cultura que sea abierta, que permita a las personas poderse integrar a estas nuevas tecnologías de la información y no decirlo de manera simplemente como simples palabras, sino que, por ejemplo, la propia inteligencia artificial tiene que entrar a la política. Por ejemplo, cuando hablamos de ChatGPT, de todas esas formas nuevas de poder interrelacionarnos, creo que debe llegar a los partidos políticos, por ejemplo, con ideas creativas que permitan a los jóvenes del campo y de la ciudad proponer a los partidos sistemas de eficientar sus propios procesos, por ejemplo, con contratos inteligentes que permitan abatir la enorme burocracia que existe en los partidos políticos o, por ejemplo, el nuevo diseño legal o, como le dicen en Estados Unidos, legal design. Esto es la posibilidad de presentarte de manera entretenida, amena y simple información sobre los propios procesos de los partidos políticos o conocer la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es ahí donde tenemos un reto y en lo inmediato el voto electrónico, que no solamente nos asegura la posibilidad de reducir costos, sino que también podemos reducir esa brecha que se le denomina la feria de las desconfianzas. Recordando que nuestro sistema se construyó sobre la desconfianza que se tenía en el adversario, hoy creo que podemos con las propias tecnologías reducir esa brecha y poder discutir cómo avanzamos, cómo mejoramos, y ese es el enorme reto, Gaby. Si no lo hacemos hoy, me parece que el día de mañana nos pasará la cuenta porque el mundo avanzará y México seguirá atrás. Entonces creo que por ahí deben ir los retos más allá de estos discursos de los políticos, sino más tecnología, integridad y sobre todo que podamos crecer en el discurso y no en la confrontación. Pues en este cierre de temporada me ha tocado la oportunidad de poder decirte qué pienso de la política del futuro, pero creo que lo más importante que tenemos es que tú puedas reflexionar a partir de este espacio de ideas, de diversas expresiones. Y esto es lo más importante, nutrir el debate y que la tiranía que gane realmente sea la del mejor argumento. No hay de otra. Tienes el 24 enfrente, podrás votar por quien tú quieras o podrás elegir la opción política que tú al final del día decidas. Pero lo más importante es que podamos avanzar, que le bajemos un poco a la confrontación, que no gritemos, que no insultemos y que propongamos. Sé que es un sueño y que tal vez no ocurra en una campaña política, pero depende de nosotros que elevemos el nivel de nuestra política en México y la alejemos de la autocomplacencia, pero también la alejemos del insulto. Ese es el enorme reto que tenemos y reitero, más allá de tu domicilio ideológico, de tus creencias, de tus valores, que nadie te imponga y tú decides en libertad. ¿Y ahora, Platón? ¿Estás triste? Sí, poquito. ¿Y por qué? Recordaba el asesinato de mi maestro Sócrates. Pero a Sócrates no lo asesinaron. Él se suicidó atacando una orden judicial. ¿Cuál suicidio? Le ordenaron matarse. ¿Le ordenaron matarse? El gobierno ateniense lo condenó injustamente a morir envenenado tomando cicuta. Pero Sócrates aceptó. Pues no le quedaba de otra. Bueno, sí, le planteamos fugarse, pero Sócrates no aceptó. ¿Cómo estuvo eso de que no aceptó fugarse?
¿Él se quería morir? ¡Claro que no! Mi maestro pensó que al escapar actuaba en contra de las leyes. Eso es injusto. Pero su sentencia de muerte era injusta. Sócrates pensaba que no se debía contestar injusticia con injusticia. Aunque en ello le fuera la vida. Sí, aceptó su sentencia de muerte en un acto de congruencia a sus principios de justicia y respeto a las leyes. Pero, ¿de qué lo acusaron para merecerse la sentencia de muerte? Lo acusaron de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad, lo cual era totalmente falso. Fue el colmo de la injusticia, pero el fondo fue político. ¿Crees que el fondo de su enjuiciamiento fue político? Pues claro que sí. Sus acusaciones fueron el pretexto para tratar de acallar su crítica política. A ver. Acláranos cómo estuvo eso. Mira, Sócrates era una piedrita en el zapato del gobierno ateniense. Por ejemplo, Sócrates se pronunciaba en contra de nombrar a los magistrados de la ciudad por sorteo. Para sus acusadores, esta posición de Sócrates fomentaba a los jóvenes a despreciar la constitución establecida en Atenas y los hacía rebeldes y violentos. ¿Sócrates pudo defenderse de dichas acusaciones o fue condenado sin un juicio justo? Sócrates pudo haber escogido ser exiliado, pero prefirió un juicio para demostrar su inocencia, porque siempre existiría la duda de que si era culpable o no. Entonces, él se puso la soga al cuello. Para nada, él creía en la justicia y las leyes. Nunca se imaginó que lo declararan culpable por sus ideas. Pues con su condena, el gobierno ateniense demostró que no era democrático, ¿eh? Por el contrario, Sócrates fue declarado culpable por un jurado de 501 ciudadanos. Democráticamente votaron 280 por su condena y 221 a favor de su inocencia. Con la decisión injusta del jurado se demostró que el problema de la democracia es que no siempre la mayoría tiene la razón. Una mayoría ignorante condenó a la muerte de uno de los más grandes pensadores de la historia. Por eso yo me pronuncio por un gobierno de los sabios y no uno democrático de las mayorías. A partir de conceptualizar la cultura política como el conjunto de valores, creencias, orientaciones, actitudes, sentimientos, prácticas y tradiciones de una sociedad respecto a su sistema político, desde tu experiencia como docente, ¿cómo describirías el pensamiento y actuar político de las juventudes universitarias? Bien, es una pregunta interesante porque creo que sobre todo en los últimos años eso ha cambiado un poco. Yo en particular doy cursos en la licenciatura de Política y Gestión Social, que es como ciencia política, digamos, en la UNAM o en otras universidades. Y es curioso que en los últimos años los jóvenes cada vez tienen menos interés por la política. O sea, no sé qué sucede, ¿no? Antes lo que uno encontraba es que los estudiantes entraban a ese tipo de licenciaturas y tenían como muy claro, porque incluso lo decían en las clases, yo quiero ser político, o sea, que estoy pensando en que puedo ser presidente, senador, lo que sea. Y ahora ya no, ahora a lo mejor el interés lo puede haber, pero existe mucha desinformación. Y cuando uno pregunta, bueno, pero a ver, ¿conocen tal personaje? ¿Saben de lo que acaba de suceder, de tal evento? No saben, no se informan. Esto es un poco sorprendente, pero bueno, como trabajo también con otros estudiantes, sé que es un poco un fenómeno que se ha generalizado, ¿no? O sea, doy clases también en literatura, por ejemplo, y muchos llegan a literatura y no les gusta leer, no quieren leer, y uno dice, bueno, no sé entonces qué hacen aquí, ¿sí? Ahora, no es en este sentido culpabilizar a los estudiantes o a los jóvenes. Creo que hay que entender también eso. O sea, es un fenómeno que se está dando y yo supongo que no es nada más en México, en nuestro país, y tiene que ver, por un lado, con todos los estímulos que pueden recibir durante el día, todos los días de su vida, y ya en estas generaciones jóvenes, pues es casi desde bebés, ¿no? Que están pegados a una tablet, a un teléfono, entonces están recibiendo mucha información
Y eso hace que tengan una actitud mucho más pasiva. Ellos ya no buscan la información, sino que simplemente están al pendiente a ver qué es lo que reciben. Me parece que tiene que ver con eso. ¿Cómo calificas el nivel de cultura política del magisterio universitario? ¿Qué influencia en materia de cultura política ejercen las universidades entre el estudiantado? Bien, eso creo que también es un poco sorprendente, o al menos para mí fue una sorpresa, porque uno supondría, o en mi caso yo lo hacía, que los profesores tenían como una mayor conciencia, incluso podía ser que una mayor participación o interés por lo menos en los temas políticos. Y bueno, yo en la UAM, por ejemplo, Xochimilco, yo ya tengo 20 años, antes estuve en otras universidades públicas también, pero a partir de que empiezo a conocer más de cerca y a tratar más de cerca a los profesores de la universidad, me doy cuenta de que no es cierto. O sea, realmente en ciencias sociales, por ejemplo, donde yo estoy, puede ser que haya un poco más de interés y un poco más de preocupación, pero a veces uno se da cuenta que el conocimiento, el interés o la opinión de un profesor de otras áreas puede ser la misma que de una persona de la calle, ¿no? Y bueno, eso no tiene nada de raro, todos somos personas de la calle, ¿sí? Pero uno esperaría que tal vez por ser profesor universitario hubiera como una mayor formación, conocimiento o interés, pero no sucede así, entonces eso me sorprende a mí un poco. Incluso también en las tendencias, eso para mí fue igual una sorpresa ver que uno supondría, yo por lo menos, supondría que ciertos profesores de ciertas áreas con cierto conocimiento podrían tener una determinada orientación política y uno se da cuenta de que no, tampoco eso ocurre. Y lo mismo es en la UNAM, en la UAM o en otras universidades. O sea, tampoco determina ni el grado de escolaridad, ni los estudios, o incluso los temas que los profesores trabajan, eso no determina su orientación política, por ejemplo. ¿Cuáles serían las diferencias y similitudes de la cultura política de la ciudadanía juvenil del campo y de la ciudad, de la que trabaja y de la que estudia? Bien, yo creo que ahí sí hay diferencias que son muy notorias. Y me parece que lo primero que podemos ver, o uno de los elementos que va a ser determinante, es el acceso a la información. Lo comentaba yo hace un rato en cuanto a la información que tienen nuestros estudiantes, sobre todo los más jóvenes, bombardeo de información todo el tiempo a partir de sus celulares, por ejemplo, y de las redes sociales, donde sea que las consulten. Y me parece que ahí está la diferencia con los jóvenes del campo. Para empezar, hay lugares en los que ni siquiera hay acceso a Internet, ¿sí? O es muy difícil el acceso a Internet. Entonces eso ya hace una diferencia. A partir de eso, la información con la que cuentan es más limitada y puede ser en ese sentido, tal vez ni siquiera puedan ellos tener un acceso a la información que permita sesgar o más bien que permita discernir lo que puede ser más adecuado, más completo, más real tal vez. Y en el campo, por ejemplo, o en las comunidades urbanas, por hablar de comunidades rurales y urbanas, en las comunidades urbanas tenemos a veces una sobreoferta de medios, ¿no? O sea, tenemos televisión por cable, televisión abierta, tenemos internet, tenemos etcétera. Y en comunidades rurales, pues no existe eso. O sea, existen 2 o 3 canales nacionales, tal vez, de televisión abierta que llegan y a partir de eso, entonces, toda la información que reciben es sobre esos canales que, por supuesto, además resultan ser los canales hegemónicos de las cadenas hegemónicas de los medios en el país y entonces ya eso hace que la información que reciben ya esté muy sesgada. Y si existen medios también locales, alguna cadena de televisión o algún periódico, por ejemplo, también muchas veces esos medios locales responden a los intereses de los dueños del lugar, que pueden ser incluso caciques políticos. Entonces, pues ese acceso a la información es lo que hace que haya o marca una diferencia entre los jóvenes de la ciudad y los jóvenes del campo.
En base a tu expertise en el análisis del discurso político y siguiendo el triángulo retórico de Aristóteles, el etos, patos y logos, coméntanos el discurso de los políticos mexicanos. Comencemos con el etos, que parafraseando al doctor en historia Stephen Richards, en la credibilidad personal, la fe que la gente tiene en nuestra integridad y competencia es la confianza que inspiramos. Platícanos del etos, del discurso político del actual gobierno y del de la oposición. Bien. Creo que eso es muy importante. En las clases, en el taller que yo doy, por ejemplo, que es justo análisis del discurso para los estudiantes de política, es algo en lo que les insisto mucho. Les digo, hay que contrastar el discurso con la realidad. Porque si uno se queda solo con el discurso, uno encuentra que hay discursos muy bien hechos, hay gente que tiene mucha habilidad, que da discursos muy bonitos y uno dice, esta persona pues es un ángel por un lado y es un genio y es, no sé, es un héroe, ¿no? Y hay que contrastar eso con la realidad, porque lo que dice uno no necesariamente coincide con lo que hace, con lo que nosotros sabemos que hace. Entonces, en ese triángulo aristotélico, el etos se refiere al prestigio y la credibilidad de la persona, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a hacer que un discurso tenga un efecto positivo, el que yo estoy buscando, mi objetivo con ese discurso? Uno de los elementos es el etos, que es que quien lo está diciendo tenga una credibilidad y tenga ahí un prestigio, ¿sí? Entonces, me parece que eso es muy importante y no siempre lo encontramos nosotros en los políticos. Lo vemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, aunque ya creo que voy a tener poco tiempo para desarrollar, pero es el ejemplo de lo que sucedió con la Operación Berlín, ¿no? Que dirigió Enrique Krause, ¿sí? O sea, se trató de hacer una serie de investigaciones por un lado y de escribir los textos por otro lado para encontrar los problemas morales, políticos, personales que pudiera tener el actual presidente López Obrador, ¿sí? Y por otro lado contrataban periodistas para que escribieran las notas hablando de eso y, aunque no encontraran mucho, que lo informaran, lo escribieran, ¿sí? Esto está contado en la revista Proceso. Quien hace el reportaje es Gil Olmos. Ni la revista ni Gil Olmos son personas que son partidarios del presidente, pero lo que salió de esa investigación es que al final no le encontraron realmente mucho, ¿sí? Y entonces no le encuentran tanto, no se puede escribir algo que, por ejemplo, termine en la judicialización de lo que se encontró, ¿sí? En la actualidad, en un país en el que la Suprema Corte de Justicia, por un lado, y los mismos magistrados no son partidarios del presidente, si se hubieran encontrado esos elementos en su contra, se hubieran podido judicializar y se hubieran podido empezar procesos legales en contra de él, y no se encontraron. Pero mientras se hace una campaña que, por supuesto, tiene una consecuencia y tiene un efecto en el público y en los ciudadanos. Parafraseando nuevamente al doctor en historia Stephen Richards, quien define el patos como el lado empático, el sentimiento, el que apela a las emociones, ¿consideras que la aceptación de López Obrador no disminuye debido al patos de su narrativa, no obstante que no ha podido resolver los grandes problemas del país como la inseguridad pública y la pobreza, entre otros? Háblanos del patos de su discurso político y del de la oposición. Bien. Bueno, aquí yo creo que también hay una diferencia que vale la pena comentar, porque me parece, y ahora esta vez voy a empezar por la oposición, creo que uno de los problemas, y lo acabamos de ver en las elecciones del Estado de México, por ejemplo, las que acaban de pasar, uno de los problemas es que la oposición no ha encontrado una narrativa que coincida con la percepción de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, en cuanto al patos, el patos es el que alude a los sentimientos, busca convencer a la gente a partir de hacerle sentir, ¿sí? Más que de hacerle pensar, de hacerle sentir cosas.
Lo que nosotros vemos es un discurso de la oposición muy centrado en ese patos, ¿sí? Y entonces es, todo está mal, el país se está yendo a la quiebra, es un fracaso, no se ha hecho nada bien, etc. Es un discurso muy, muy centrado en eso, ¿sí? El problema es que ese discurso no coincide con la percepción de una gran cantidad de los ciudadanos, que son los que en las encuestas, cuando se hacen las mediciones, por ejemplo, de aprobación, pues dicen que ellos están aprobando en un porcentaje muy alto la presidencia de López Obrador. Entonces, mientras la oposición siga insistiendo en ese discurso, un discurso de negar todo, de no reconocer nada de lo que puede estar haciendo el actual gobierno. No es un gobierno perfecto, evidentemente, hay cosas que no se han hecho, hay cosas que faltan por hacer, pero mientras la oposición siga, voy a decirlo así, un poco entercada en ese discurso, obviamente no va a coincidir con la ciudadanía, y eso se traduce en que no hay votos a favor de esa oposición, ¿sí? Es un poco lo que pasa cuando uno va en la calle y ve ahí a un loquito que dice, el fin del mundo, arrepiéntanse todos, y uno dice, no, pues no, yo no veo eso, ¿no? Y entonces no tengo por qué creerle. Y eso me parece que es lo que está pasando actualmente con ese patos y, en este caso, el discurso de la oposición. Coméntanos ahora sobre el logos, el elemento del triángulo retórico de Aristóteles que apela a la lógica, a la razón. El logos de la narrativa política actual se basa más en convencer, apelando a las emociones, que en ofrecer posibles soluciones lógicas a los problemas económicos y sociales. Sí, definitivamente, definitivamente. Y esta vez voy a poner un ejemplo que ni siquiera es de nuestro país. Es un ejemplo que pudimos ver en los años recientes, Donald Trump, ¿sí? O sea, Donald Trump es un personaje que crece a partir de sus discursos, crece y llega a convencer a la gente suficiente o a los votantes suficientes para llegar a la presidencia, ¿sí? Esa parte de logos, que es los argumentos, las razones que uno esperaría en el discurso político, en Donald Trump no están. O sea, al contrario, tenemos un montón de ejemplos de cosas que dijo que eran absolutas tonterías, ¿sí? Y que además muchas veces la gente se daba cuenta en el momento de que era eso, pero que estaban llegando a los votantes a los que él se estaba dirigiendo, porque esos votantes tampoco estaban esperando que los convencieran con razones o argumentos, justo porque Donald Trump lo que manejaba era el patos, esos sentimientos que removían sus votantes, ¿sí? Para los votantes no hacía falta argumentos, no hacía falta razones, simplemente Donald Trump decía lo que ellos querían escuchar, ¿sí? Y, por ejemplo, y esto es una de las paradojas, pero que funciona muy bien. Parte de su discurso era decir, yo no soy político. O sea, yo quiero ser presidente, pero yo no soy político, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, y eso funcionaba. Y uno diría, por sentido común, bueno, si quiere ser presidente, ya está siendo político. O sea, sí lo está haciendo, ¿no? Entra también el ejemplo de Letos, ¿sí? O sea, Donald Trump, un personaje muy cuestionado por su comportamiento personal con mujeres, por ejemplo, que acabamos de ver que pasó por un juicio legal, sí, pero también en cuanto al manejo de sus empresas, en cuanto a no pagar impuestos. O sea, esa parte a los votantes no les interesaba. Donald Trump estaba diciendo lo que ellos querían escuchar y eso era lo que a ellos les interesaba. No había argumentos, no había una credibilidad que los demás podían ver, no había una ética detrás del personaje, ¿sí? Sin embargo, convence. Y eso es lo que estamos viendo, porque no nada más es ese ejemplo. O sea, lo mismo es Bolsonaro, lo mismo es el presidente de Ucrania. O sea, estamos viendo lo mismo. Y hay más ejemplos, menos conocidos, pero que tenemos ahí y abundan. ¿Qué cambios consideras que los partidos políticos deben realizar a su comunicación política para desarrollar un ethos, patos y logos que le apuesten a la democracia y eviten el regreso autoritario del presidencialismo mexicano? Híjole, pues si puedo contestar esto, deberían contratarme como asesor. O sea, ¿qué hace falta que los políticos o los partidos hagan? Yo creo que sobre todo es cuidar justo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Es cuidar
la credibilidad, que eso muchas veces se olvida, ¿sí? O sea, tenemos un Ricardo Anaya hablando de que quiere hacer algo por el país, pero está prófugo. Ya desde ahí la gente no lo ve con confianza, evidentemente, ¿sí? Y eso se ve en las encuestas. O sea, ahorita Anaya, como posible candidato a la presidencia, ha bajado, o sea, porque la gente eso lo percibe también y se da cuenta, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, la falta de proyectos, porque es algo que también no hemos mencionado. O sea, no hay una ideología, ya no se defiende una ideología, ya no se defiende un proyecto de país, ya no se defiende un proyecto político, ya no se defiende un modelo económico. A ver, yo estoy apostando por esto y creo que debemos ir para allá. Ya no hay eso. Lo que tenemos es una preocupación muy pragmática, muy por lo inmediato, muy coyuntural. A ver, en este momento yo me voy a aliar con alguien que normalmente es mi oponente, pero que ahorita voy a tomarlo porque eso me sirve, ¿no? Y así gano este municipio, y así gano este estado, y así gano, sí. Entonces, ahí no hay una coherencia. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Regreso al ejemplo de las elecciones en el Estado de México. Tenemos más del 50% de abstencionismo. Eso está hablando de que mucha gente, o sea, ni siquiera se está interesando por ir a votar. Entonces, obviamente eso habla de un fracaso de todos los partidos, de que no están llegando a la gente, no la están convenciendo, aunque unos ganan y pueden ganar con un porcentaje alto, pero con el resto de los votantes, más del 50% ni siquiera se interesa por ir a votar. Entonces, eso es un síntoma de algo. ¿Qué propones para impulsar una cultura política democrática? Yo sí creo que se debe trabajar mucho, y regreso al tema de los jóvenes con el que iniciamos. Yo sí creo que se debe trabajar mucho, no nada más con los jóvenes, con los niños. Yo creo que se debe empezar desde ahí. En la definición que teníamos en la primera pregunta, por ejemplo, hay algo que es muy importante y que, bueno, yo no lo tomé, no lo desarrollé, pero creo que ahorita es el momento. Es la cuestión de los valores. O sea, los valores que desde la casa le estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, creo que al final, cuando eso está bien encauzado, y claro, no es lo único y no va a ser ya la solución mágica, pero cuando eso está bien encauzado, lo que tenemos es justamente mejores ciudadanos. Y lo podemos ver, voy a pasar a otro campo, a lo que sucede en las escuelas. Hay escuelas que están preocupadas por eso y lo dicen: a ver, yo no quiero formar un buen estudiante, yo quiero formar un buen ciudadano. Y en ese sentido no me interesa que se aprenda las tablas en 2 días o en 1 día o lo que sea. Me interesa que tenga esos valores que le permitan relacionarse con sus semejantes, relacionarse con otras personas. Me parece que esa es la parte más importante y es en donde hay que trabajar. Y claro, de ahí en adelante, porque al final el tema de los valores, el tema de las actitudes que tenemos, o sea, lo vemos y tampoco es un problema únicamente de nuestro país, o sea, hay una actitud individualista, ¿no? O sea, a mí me afecta esto, eso es entonces lo que me preocupa y es sobre lo que voy a opinar, pero si no me afecta a lo demás, no tengo por qué meterme, ¿no? O sea, son actitudes y valores que hacen falta. De repente, por ejemplo, para la derecha, la solidaridad no es un valor. O sea, para la derecha no importa la solidaridad. Y lo que vemos es que para muchas asociaciones, grupos, partidos de izquierda, la solidaridad es uno de los valores principales, porque no es nada más preocuparme por mí mismo y mi bienestar, sino por el de los demás, que puede ser que no me afecte directamente, pero así como yo me puedo preocupar por alguien más, otro en algún momento se va a preocupar también por mí. Yo creo que por ahí es por donde hay que trabajar.